Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo programa de Voltajes Aleatorios. El programa que ve música experimental, máquinas y otros temas que vayan apareciendo y que nos vayan interesando. Hoy, como pueden ver, nos acompaña Georgina Canifru, artista sonora. Le agradecemos mucho por estar acá con nosotros y va a partir con una presentación para luego conversar con ella. Adelante. Hola, hola. Oh, al parecer ya regresé a lo que vendría siendo la normalidad. ¡Qué cool! Bueno, chicos, sean bienvenidos a... Estallar. A las 5 p.m. En 15 minutos parte la quinta marcha y más masiva desde el sábado pasado en que Chile comenzó a arder. O dicho de otro modo, comenzó a ser visto y oído ese incendio interno, transmitido en las historias de Instagram segundo a segundo. Precaución. Como volcán dormido, un día ese magma escondido inundó las calles, supermercados, catedrales, bancos, cajeros automáticos, frente a pantallas que registraban lo que nunca se pensó ocurriría, escrito cada muro. Ya son las 5:07 y X decidió no salir, aunque siempre supo que no iría, que no se sumaría. Habían pasado 5 días del estallido inicial y aún no salía a la calle. Eso sí, sabía exactamente lo que ocurría afuera porque escuchaba la radio que transmitía 24 horas continuas y por los cacerolazos iniciados al toque de queda. También por los balazos de perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas por los uniformados al cielo, y no solo al cielo. La normalidad. Muchísimos ruidos de juegos artificiales. Por los cánticos y voces multitudinarias que 4 pisos más abajo marchaban, agrupadas en una misma dirección. Actos vandálicos. Una voz sin consigna, 3 calles más allá, hacia el sur de los actos vandálicos. X no salió a la calle por varios motivos, en parte porque por esos días menstruaba. Toque de queda. Levantaron un día domingo el toque de queda después de la marcha en la que se congregaron más de 1 millón de personas en Plaza Baquedano. Y justo ese día en la radio comenzaron a alternar la emisión de noticias con canciones pop. X se dio cuenta de que la ciudad volvía de a poco a la normalidad. X pensó, vivimos al interior de un círculo de circo. X había dejado de vibrar con el mundo y lo sabía gracias a la violencia. X no lo escribía en sus redes sociales, pero esperaba el toque de queda para dejar de escuchar el ruido de la calle. Por esos días no escuchó ningún vehículo,
ni a nadie. Las calles del centro de Santiago estaban vacías. Bomba de ruido. X escribió: no al TLP en el muro del box. Supermercado. Pasaban los días y las semanas y la ciudad se transformaba. El supermercado durante el día convivía con la demanda y el saqueo y después con el fuego asegurado. Antes, las cortinas metálicas habían sido abiertas por los policías. Inteligencia militar. Estaban las ventanas cerradas, pero se filtraba la lacrimógena lanzada a ras del pavimento en los ojos de X, lanzada a sus ojos. El reportero repite 3 veces. Soy invisible adentro de Jailbreak. ¿Qué está pasando? Hasta incluso puedo manejar vehículos siendo invisible. Esto está súper, pero súper cool. Allá voy, soy la moto invisible. Serios incidentes con pedradas para generar el altercado con las fuerzas policiales. Situación de calle. X no tenía casa, como consta su ficha del consultorio. Para ingresarla al sistema, para que tuviera su ficha, la inscribieron como persona en situación de calle, ya que no tenía dirección que escribir en el formulario electrónico. Gracias a la violencia, X pensaba en el ruido, en el golpe en el muro, proveniente de un departamento que tal vez no exista. WhatsApps. Seguimos revisando lo que nos comentan por el WhatsApp. La cantidad de gente que está sin trabajar. Medidas de seguridad para poder trabajar. Hay bastantes militares en la calle. Está tranquilo. Ahora están abriendo la farmacia. Carabineros dispersando a los manifestantes. Militares apoyando a carabineros que fueron acosados por los manifestantes. Falta de presencia de carabineros en varios puntos. Han tratado de dispersar a esas personas, pero está muy difícil. X lo tuvo que comprender en los 20 minutos en que se cocía el arroz. Barricadas. Hay barricadas en el tránsito de norte y hacia el sur. Nos dicen que un grupo de personas ingresó a la municipalidad de Talca. Nos dicen que hay desórdenes en la Plaza Aníbal Pinto. Barricadas en la Avenida Brasil en Valparaíso. Emergencia con materiales peligrosos. Muchas gracias, Georgina. Bueno, vamos a la siguiente con temas ahora y después de eso conversamos sobre la presentación y otras cosas. Muchas gracias. Hola, estamos de vuelta con Georgina Canifru. Nuevamente, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y como siempre es la primera pregunta, un poco que nos cuentes sobre tu presentación. Claro. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste? Claro. A ver, bueno, con el tema del estallido, comencé a escribir texto pensado para radio, que tiene el nombre Normalidad. Y bueno, quisiera hablar de la estructura. Normalidad se conforma con una lógica de algoritmo en varios descriptores, por ejemplo, estallar, actos vandálicos, toque de queda, supermercado, inteligencia militar, situación de calle, consignas, barricadas, pacificadores, alienígenas, bomba de ruido, láser y saqueos. Cada uno de estos descriptores
contiene una serie de fragmentos numerados y que que conforman este tipo de libreto, no sé muy bien, porque eso es lo que me interesa también decir, que yo lo estoy escribiendo ahora, o sea, no es como de ahora mismo, ¿entiendes? No es que esté terminado, ni mucho menos, ni el audio, ni el texto. Entonces, cada, como digo, sección, que son estas que acabo de leer, tiene como su fantasma o su equivalente en sonido. Y eso en cuanto a la estructura. Y en términos de sonido, cuéntanos un poco tu trabajo con esta pieza. Ya. Yo lo que he hecho anteriormente a este trabajo de normalidad es grabar en escuelas de música los ensayos que ocurren allí, porque en conjunto lo que me llama la atención es que uno no presencia un concierto, sino que es la etapa previa, donde cada músico está en su sala ensayando y que en conjunto genera una incomprensibilidad en el auditor. Claro, tú me dices de qué incluyen. ¿Cómo va a ir incluyendo esos sonidos en esta composición en particular? Ya, claro. A ver, por una parte están estas grabaciones de escuela de música y también hay otras que no quise ser tan evidente como incluir Cacerolazo, que también tengo grabación y van a ir en algún minuto, pero no la idea es que no sea tan obvio, digamos. También hay sonidos de programas infantiles, sí, ¿no? Claro, de niños. Sí. Y o sea, la idea, así como el texto en la parte sonora, es que haya una narrativa, pero también que en ciertos minutos se entrecorta o aparece, o sea, que también hayan instancias en que uno se cuestiona la normalidad del propio texto o del propio audio. En particular con lo que leí ahora en el comienzo, que correspondía a la sección de estallar, por el estallido. Esa decisión, ahora respondo a tu pregunta, tiene que ver con grabaciones de fuegos artificiales, de un año X, no me acuerdo, y con toque de baqueta, claro. Entonces, como asimilando un poco los disparos, la baqueta vendría siendo como los disparos, claro, y los fuegos artificiales también. Entonces... ¿Eso lo fuiste estructurando en distintas partes? Sí, claro. Entonces los descriptores... O sea, lo estoy estructurando. Claro, entonces los descriptores de alguna manera van relacionando, ¿cierto? Con el pedazo de grabación de campo que tenías. ¿Ya? Y eso... O sea, perdón, con el pedazo de grabación, pero también con un todo. O sea, también hay una composición con estos distintos materiales. Porque finalmente sales un poco del cliché de sobre representar una escena, sino que más bien te referiste al fantasma. Claro. Es decir, como casi el significado y el significante estructural, digamos, compositivo. Y eso es como interesante, cómo planteaste la música como el fantasma y el texto como el relato, digamos. Claro, además como está pensado para radio, también tiene que ver con potenciar lo que la radio permite, la imaginación de los auditores y el protagonista X, que es cualquier persona, en el fondo también es una auditora, porque bueno, lo que no he dicho y que es lo más importante para mí es que esta persona X, claro. Ya me fui de tu pregunta. No importa, sigamos. A ver, es una mujer entre 30, 50, cuarentona, ¿no? Que está desempleada, que vive en situación de calle y que tiene trastorno límite de la personalidad. Entonces ella escribe en el box del consultorio donde la inscribieron en situación de calle, no al TLP, que es trastorno límite de la personalidad, en el muro del box, un poco como pensando en esa idea de que el universo está contenido en cada célula, esta manifestación social uno la vive tan internamente, tan intensamente que... Corporalmente.
claro. Entonces ella la vive porque no sale mucho ella del lugar donde habita, o sea, no habita, sino que pernocta, mejor dicho, o del consultorio, como que se mueve en eso. No va a la marcha ella, no va a la marcha. Entonces vive todo sonoramente. Eso es, digamos, con lo que más me interesa. Y pensando un poco en esta otra parte de ir grabando los ensayos, ¿qué hay de eso que te atrae? Porque son pedazos que vas grabando sin una intención, o sea, ahora los juntaste, pero al momento de decir, ¿sabes qué? Voy a grabar los ensayos, claro. ¿qué hay detrás de eso? Un poco en la misma línea estaba pensando, hablaste del texto, ¿qué pasa con los contextos? ¿Sí? Creo que un poco en esa línea puede ir. Claro. Claro, tiene, se han ido uniendo las cosas, porque lo que me llamaba la atención en las escuelas de música era el que un auditor no comprende, o sea, no comprende cada músico con su instrumento, pero en conjunto es una cuestión caótica. Entonces, ¿qué es lo mismo que está pasando ahora acá en Chile? Claro, en la calle. O desde un espacio privado, como en el caso de este personaje que no está en la calle, pero que lo vive igual, lo vive súper intensamente. Entonces, bueno, y tiene que ver en definitiva con una experiencia personal de yo estuve un mes viviendo frente a una mezquita y el primer canto, o salat, ¿cómo se llama? Perdón, es como a las 4 o 5 de la mañana, una cosa así, el primer rezo. Entonces a mí me despertó ese rezo. Y fue una cuestión, pero yo no tenía idea de lo que era una mezquita, ni un salat, ni nada. Entonces me despertó ese sonido que fue extrañísimo. Que toda la ciudad... Claro, y en Ramadán, o sea, está totalmente cargado de una cosa muy misteriosa, muy rarísima para mí. Entonces yo sentí que un equivalente, entre comillas, era la escuela de música, donde también me pasaba que no entendía nada. Más o menos eso es. Eso, ya, interesante. Y en ese sentido el contexto también social, ¿cómo lo vincula? Es que me parece una pregunta que podría ser interesante de indagar, porque en el fondo, así como efectivamente dentro de tu formación en arte sonoro y tu trabajo, validas, digamos, o podemos discutir mucho en términos de la sonoridad, de los equipos, de la manera en que trabajas tus composiciones. También a mí me parece que en tu trabajo hay una necesidad por los contextos muy fuerte. Las escuelas de música, el estallido social. Básicamente, a ver, planteo de otra manera, ¿por qué encuentras valor en las grabaciones de campo? Uh-huh. ¿Por qué decides trabajar con las grabaciones de campo? Ya. Diría que, bueno, se han dado las cosas para mí, yo nunca dije ya voy a hacer grabaciones de campo, voy a hacer esto, voy a hacer arte sonoro, no, ha fluido así como está nomás. Pero hubo una lectura de Murray Schafer donde él hablaba de que los auditores podían ser compositores de su ciudad. Y eso gatilló en mí algo bien importante, porque dije, bueno, o sea, ¿por qué los auditores tenemos que ser pasivos también? Exacto. Entonces, yo me planteo como una auditora, o sea, y veo que la grabación entonces es una manera de reivindicar, aunque es una palabra un poco divertida, pero la experiencia de un auditor, una auditora en este caso. Por eso además yo no toco ningún instrumento, ¿entiendes? Entonces también es como, ese es mi instrumento, se podría decir. Y pensando como en esa historia, ¿cómo te encontraste con las grabaciones de campo? Yendo más atrás, ¿fue un poco eso, ese texto, o fue antes? ¿Fue una cosa fortuita? Sí, para después llegar a sistematizar, porque primero son intuiciones y después uno empieza a sistematizar. Claro. ¿Cómo fue eso? Mira, me encontré con el Instituto de Música de la Universidad Católica, fue un hallazgo para mí. Paseando por el campus Oriente, de repente escucho esta cuestión que yo no entendía qué onda, y en particular hay una sección que es de ¿cómo se llama?, de cuerdas, el segundo piso. Es un pasillo,
o sea, que en la perspectiva uno ve las salas, que cada sala tiene una ventanilla, ¿no? Por la que uno ve al músico, el músico también puede ver al exterior, lógicamente. Son como unos box, ¿no? Claro, justo. Entonces al pasear por ahí me encuentro con todo esto que le da sentido a la experiencia que comenté delante, y que yo lo pensé como para formato performance. Entonces ahí hice algún trabajo con Nicolás Sandoval, por ejemplo, que es un músico, un compositor, músico de trompe, que aparece también en las grabaciones, donde ingresábamos a una sala. En esa sala había un piano, y por ejemplo un ejercicio que hicimos ahí es que yo hacía una conexión, hacíamos, mejor dicho, una conexión con una edificación. O sea, era como una analogía, como las edificaciones, con el ruido de las edificaciones y el ruido, entre comillas, de este sector de música. No sé si me estoy explicando. Sí. Ya. Entonces, bueno, entrábamos a esta sala y el primer ejercicio, como digo, era hacer la conexión por teléfono con esta edificación. Entonces, allá el jornalero, un señor con el que conversamos antes, obviamente, yo lo contactaba por teléfono, y cuando desde la sala escuchábamos el ruido de una sierra, no sé, Nicolás tocaba el piano. El tema es que no sonó nada, no se escuchó nada. ¡Wow! Para mí, chuta. Bueno, además esto es con nota, que se llama, da lo mismo, pero yo tenía que cumplir con ese ejercicio. Pero lo que fue mágico para mí es que, bueno, yo en ese minuto en que no se escuchó nada, y Nicolás no tocó nada porque no escuchó nada, yo estaba con la frustración máxima, pero por una cuestión mágica, en la sala de al lado estaban ensayando con el piano. Entonces el piano se escuchó, pero era otro piano. Entonces ahí también está la cosa de fantasmagórica, ¿no? Sí. Claro. Y azarosa. Y azarosa. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue esto? 2012. ¿Y ahí cómo que partiste con grabaciones de campo o antes ya...? Sí, yo creo que ahí, sí. ya, perfecto. Pero bueno, hablaste antes de Murray Schafer, ¿no es cierto? Y toda la historia que hay detrás del deep listening, etcétera. Pero supongamos que, porque yo concuerdo con lo que dices, que el oyente es un co-compositor, digamos. Uh-huh. No solo de las grabaciones de campo, de cualquier tipo de sonido. En ese sentido, la pregunta es si ya co-componías, digamos, o solo fue a través de la experiencia, de la intelectualidad, del ejercicio intelectual, de ponerte a preguntar qué es la música, qué es el sonido, el fenómeno sonoro, por último, o tu co-composición venía de antes, intuitivamente, como decía Andrés, al escuchar, digamos, la calle. Claro. ¿Ya había una intención de escucha de los sonidos antes de dedicarte a...? Totalmente. Yo, a ver, en la casa de mis abuelos había un piano que mi abuela no tocaba porque ella estaba muy, no se puede decir... ¿El piano? Claro, es que ella estudió cuando niña, pero la obligaban. Entonces ella odiaba el piano. Estaba traumada, sí. Pero mi abuelo tocaba el piano, bueno, en fin, cuando niña, digamos que siempre estuvo el piano de fondo, pero no me interesa en aprender piano. Uh-huh. Me interesaba escucharlo. Uh-huh. Nunca tuve interés en aprender. Entonces, claro, después se dan algunas cosas, y uniéndolo todo y respondiendo a tu pregunta, está desde siempre. O sea, ese interés por... de escuchar profunda. Claro, antes de entrar a un programa y presentar un trabajo como el que hice con el tema de las salas de ensayo. Claro, pero ahí en ese caso me planteas como, digamos, algo de música convencional, por decirlo de alguna forma, por muy experimental que haya sido tu abuelo al tocar el piano, no lo sé, pero me refería también al paisaje sonoro en su amplio espectro, es decir, en la calle, aquel tipo de escucha. ¿Ya lo ejercitabas también? Sí, yo diría que sí. No, yo diría que semiconsciente, en verdad. No. Sí, sí, semiconsciente. Y yendo a la técnica, o sea,
Por ejemplo, ¿con qué partiste grabando? ¿Ha habido una evolución en eso? Porque esa es la parte como las bambalinas del quehacer, la parte técnica. ¿Con qué partiste o con qué estás usando ahora? Como para poder usar esto, para poder escuchar. A ver, la parte técnica, yo uso Audacity. ¿Ya? He tenido intenciones desde hace bastante tiempo en sofisticarme un poco más, pero no lo he hecho, ¿no? Lo digo públicamente. Está bien. No lo he hecho. No. A veces mi mente no da para algunas cosas que debería darme, pero no. En fin, no, estoy con Audacity, que en realidad ¿Te sientes cómoda con me él? acomoda y Claro. qué sé yo, pero también quiero indagar en otros programas, en Pool ahora, y creo que voy a ver por ese lado. Uso una Tascam y también el celular. Es bien cómodo, o sea, el celular en realidad en cualquier minuto. Y en la parte técnica yo diría que no ha habido una evolución muy significativa. Sí, eso, respondiendo a tu pregunta. Sí. Pero más que nada usas edición, digamos, cortar, pegar, estructurar, pero Sí, ¿te interesa en un futuro, o ahora no sé si lo haces, el procesamiento de la señal que captas? ¿O no? ¿Cómo el procesamiento? El procesar morfológicamente el sonido, O sea, sintetizar los efectos. Ya. paneos. Sí. Está No lo el- tengo como una prioridad, pero sí. Ya. Sí me interesa porque obviamente que me va a aportar, pero no. Claro. Como te Pero digo, depende, no. porque... Claro, Depende de la búsqueda. claro. Claro. Sí, he estado como en otra búsqueda, pero. Sí. O sea, de todas maneras me aportaría, yo creo, ¿no? Independiente de la búsqueda. Ya. Claro. Ya. Yo sigo igual pegado con el contexto, ¿no? Sí. Una cuestión rara, hoy día ando con mucho contexto. Quería saber un poco, Georgina, hasta qué punto tú te sientes como mujer también identificada, o cómo te vinculas a nuestro contexto social y político de los últimos meses. ¿Mm? Y si eso lo vinculas también a tu trabajo sonoro, digamos, a tu búsqueda sonora. Claro. Sí, bueno, totalmente. O sea, es interés también por relevar mi papel, por así decirlo, de auditora, también tiene que ver con rechazos, con fracasos, con falta de oportunidades, con falta de trabajo, con muchas carencias con las que muchos vivimos, la mayoría, y yo, a lo que me lo preguntas a mí. Entonces, por ejemplo, cuando empecé Normalidad era como una cosa que fluyó, fue como abrir una llave, o sea, porque bueno, hasta el día de hoy es increíble lo que ha pasado. Sí, yo diría eso. Y en esa misma línea, sigo con los contextos porque es importante. Sí. ¿Qué rol juega el archivo para ti? Hablemos un poquito en esa línea del archivo, ¿no? Yo creo que hay todo un universo que también has desarrollado con distintos proyectos, o digamos con un proyecto en particular. Usted no está aquí, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, primero a grandes rasgos, ¿cuál es tu filiación, tu pasión, tu búsqueda con el archivo como un problema? Y en segundo lugar, ¿cómo has desarrollado ese vínculo con el archivo en distintos formatos o en este formato en particular? Claro, yo soy gestora de información. Esa es mi formación inicial y bueno, a veces uno a ratos no quisiera hacer tal cosa, pero bueno, eso es lo que soy y no hay vuelta atrás. Y he ido haciendo que me guste lo que estudié, porque en realidad me complicaba un poco, ¿no? Los trabajos que he tenido no han sido muy significativos para mí hasta ahora. Los espacios que he tenido tampoco, las oportunidades tampoco. Entonces me fui armando mi propio mundo como
no voy a decir archivista porque hay gente que estudia archivística, en España es una carrera, no, pero gestora de información con un poco, digamos, que incursionado en el tema del archivo, y en el archivo usted no está aquí. Y está súper vinculado con lo que hago con el sonido, porque en el fondo gestiono partes de grabaciones, ¿no? Y con cierta linealidad o no. Entonces, el archivo usted no está aquí, por ejemplo, tiene un proyecto que son núcleos temáticos, se conforman núcleos temáticos. Uno es sobre mapas sonoros de Latinoamérica. Entonces, hay una compilación de mapas sonoros desde Tijuana hasta Chubut, donde se puede apreciar que en el fondo estamos todos en el continente, estamos en la misma búsqueda. O sea, eso es bien interesante de constatar al escuchar las grabaciones o a ver las propuestas de cada proyecto. ¿Y con qué te has encontrado? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué hace ese como link? Claro. ¿Qué cosas de interés? O sea, que a ti te han impactado. Sí, me ha interesado, por ejemplo, cómo desde una manera muy precaria, muy poética también, muchos proyectos como el mapa sonoro de Chubut, el mapa sonoro de Isla Robinson Crusoe, el mapa sonoro de Tijuana o de donde sea, en realidad de Brasil. Son propuestas de contextos que están alterados, la naturaleza está alterada por proyectos como proyectos mineros, por ejemplo, que claro, de explotación que ¿cómo se llama? Complejizan el panorama y cómo se intenta, como digo, de una manera muy humilde transparentar esa situación por medio del sonido y por grabaciones que cualquier persona puede hacer. Claro. A propósito, recuerdo, estuve hace poco escuchando la obra de David Monachi, para los que quieran escucharlo, Fragmentos de una extinción, que la grabó en 2 fechas, ¿no? De la selva ecuatoriana, de sonidos que aparecen en los años 70 y hizo la segunda parte en los años 90, y habían sonidos que habían desaparecido. Así es de importante el trabajo que hace el mapa sonoro, digamos, para que considerarlo. Como con los mapas sonoros de humedales que graba Felipe Otondo, Valentina Villarroel. Claro. Sí, es fundamental para... No sé si eso va a influir necesariamente en las decisiones de una minera, pero bueno, es una manera de resistir. De lucha. O sea, el archivo también como una manera de lucha, de resistencia. Sí, yo considero que sí. En términos de la memoria sonora de un continente. Exacto. ¿Sí? El archivo, perdón, debo hacer una crítica al archivo abierto porque tenemos... Yo pedí una hora de Juana Amenábar que no, hasta el día de hoy espero que poder verla, ¿no? Eso hace un año atrás. Importante igual el código abierto, la contracultura, ¿no es cierto? Los archivos abiertos, que es lo que ustedes hacen igual. Sí, que finalmente no cierran esto, sino que está abierto al público, descargable, escuchable. Claro, y con la idea que se use, como el archivo no es lineal, también la propuesta es que se use de las maneras más libres que un investigador o que una persona X, claro, lo quiera hacer. Entonces, está ahí y bueno, haga lo que quiera con el archivo. Y ese sigue en funcionamiento, digamos, está constantemente... No muy constante, pero la verdad que con toda la contingencia no está un poco ahí en stand-by, pero sí, la idea es seguir con ese trabajo. Hay un proyecto de núcleos sobre mujeres que trabajan con mapas, no necesariamente sonoro, de visual,
de otra índole también. Y uno puede acceder por Mira, internet. claro. Hay una dirección para Sí. los que estén escuchando Sí, sí. puedan. Usted no es. Yo Ya. creo. No, .org. Punto. Sí. .org. Archivo usted no está aquí. .org. .org. Y espérate, me iba a decir. Y ahí tiene mapas sonoros, nos decía, archivos visuales, varias. Claro, ahora está en una etapa inicial que es un catastro. O sea, tampoco pensemos que. No, la idea es que cada artista tenga su ficha, toda la información sobre su trayectoria, su trabajo, etcétera. Pero hasta el minuto de un catastro. ¿Cuántos archivos más o menos llevan aprox? Como es una pregunta muy de coleccionista. Claro. A ver, los núcleos son como 25, por decir algo. Ya. Mapas y mujeres en arte, mapas sonoros, mapas y big data, mapas y escultura, etc. O sea, todo lo que tenga que ver con cartografía, desde diversas aproximaciones. Y ahora, que cada núcleo, cuántos artistas alberga, no es súper variado. Ya, o sea, súper, claro. Mapas y partitura, por ejemplo, hay una compositora, Melissa Vargas, colombiana, que ella crea una composición en base a una partitura de un territorio. Entonces, en ese núcleo está ella nomás, o sea, claro, ¿no? Hay uno. Por lo menos está. Y en otro hay más, o sea, ¿no? Oye, y en particular hablaste de que hay dentro del archivo también una área dedicada a las mujeres, ¿cierto? ¿Nos puedes como explicar un poco como la línea editorial, la curatoría de esa línea, cuáles son las búsquedas, por qué instalar ese lugar de las mujeres? Más allá de que parece ser una respuesta obvia, creo que es importante aprovechar estos medios para reivindicar también ese lugar. El núcleo mapas sonoros, mapas y mujeres en arte, bien amplio, alberga información de artistas de Chile y de donde sea, no le hago lo que me he ido encontrando. Yo trabajaba en una biblioteca, en el Bellas Artes, ¿sí? Entonces yo catalogaba los catálogos, valga la redundancia, de las exposiciones. Entonces me fui encontrando, y para hacer mi trabajo más entretenido, ¿no? Claro, me fui encontrando con muchos artistas que trabajaban con mapas, o sea, no con cartografía en realidad. Y bueno, ahí nace el proyecto, ¿no? Pero en cuanto al núcleo de mujeres, no hay una, digamos que la curatoría es nada, que sean mujeres que trabajen con cartografía, claro, no, pues, de cualquier país, o sea, hay artistas de Irán, de China, de muchos lugares, y con la más variada intencionalidad, claro, con espacio público, con, como dije, con partituras, o sea, no ha habido limitaciones en ese sentido. Y pensando que está en una etapa de registro, de guardar. Claro. ¿Están pensando qué hacer después con eso, como unas futuras etapas? ¿Qué proyecciones tienen con eso? ¿O simplemente que esté ahí, como está ahora? Bueno, hay varias ideas, sobre todo con el núcleo Mapas Sonoros de Latinoamérica, porque también fue un fondar, entonces tiene como ese apoyo. Claro, hacer un encuentro, etcétera. Hay ideas que están dando vueltas, pero que no, o sea, vamos con calma, ¿no? Todavía no hay cuestiones más concretas que hasta el minuto un catastro con la mayor cantidad de artistas posibles del orbe. Claro, pero pensaba usted dentro de sus conversaciones, o sea, hacia dónde proyectan, o sea, el uso de esos archivos. ¿Tú te imaginas algo sobre eso? ¿Unas segundas etapas? ¿Otro fondart? Claro. O a lo mejor no quieres decir para que no presenten el proyecto. Claro. No, segundas etapas, bueno, salir de la etapa del catastro y profundizar en los trabajos de cada artista con información biográfica, de exposiciones. Como los subproductos. Claro. Yeah. La segunda etapa es profundizar en los trabajos de cada uno. Perfecto. Hay una dimensión que me parece interesante también conversar, a modo general, pero quizás particularizándolo,
que tiene que ver con cómo ves tú la expansión del arte sonoro en Chile. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú en ese lugar? ¿Cómo ves que se ha ido desarrollando el arte sonoro en nuestro país? ¿Consideras que ha habido una amplificación de posibilidades? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué opinión tienes en torno a eso? Bueno, hay una gran cantidad, diría yo, de artistas sonoros que trabajan desde diversos lados. O sea, estamos hablando de grabaciones de campo, instalaciones, escultura, en fin, muy, muy diverso, muy amplio, y actualmente yo veo que tiene que ver mucho con intervenir la ciudad y los espacios. En obras de Sebastián Yats, bueno, hay Bárbara González, Valentina Villarroel, hay varias mujeres que CEPAM, Génesis Victoria, que trabajan con esa intención de intervenir el cotidiano, donde el sonido es fundamental en la obra. Yo preguntaba básicamente por los problemas del vínculo del arte con el sonido, la necesidad de encontrarse desde un lugar distinto que no, digámoslo así, en Chile no había gozado de tanta presencia en décadas anteriores, habiendo habido siempre personas que han desarrollado aquello, pero existen hoy día algunos programas de estudio, claro. Hay festivales, Sí. evidentemente lo dijiste tú también, hay cultores. Claro. En realidad es una pregunta que tiene que ver con aquello que te preguntaba también Claudio acá, respecto como a cuál es tu oído, tu escucha, cómo la importancia que tiene la escucha o que ha ido adquiriendo la escucha y el tratamiento de la escucha del sonido en nuestro país, ¿sí? Un poco en esa línea, tratando como de comprender ese campo tan diverso, amplio, que amplifica las posibilidades, tanto no solo intelectuales y también prácticas en términos de cómo nos vinculamos con los sonidos, ¿sí? A eso me refería, básicamente. Sí, sí, no sé muy bien cómo responderlo, la verdad, porque como tú dices, claro, hay festivales, hay cultores, hay una cultura que no existía antes y que ahora está más a la mano, está este programa. Y yo me imagino o lo percibo en las obras de los chilenos, por lo menos que he escuchado, que la intención es comprender, o sea, escuchar para comprender, en definitiva, y comprender los contextos, como hablamos delante, y en este minuto en particular comprender el contexto actual. Yo veo que es un medio, así como lo es la radio, como son los conciertos, etcétera, un medio para proponer al auditor, en definitiva, relevar su forma pasiva o que se ha pensado que es pasiva. Yo veo que esa es la intención, en definitiva, de toda esta cultura sonora, ¿no? De comprender el entorno, y no sé qué mucho más podría decir en realidad. ¿Y hacia el futuro? Georgina, ¿para dónde vas? ¿Por dónde estás transitando? Cuéntanos un poco de eso. ¿Piensas en el futuro? Estoy viviendo bien al día a día, la verdad. ¿Piensas en el futuro? Buena pregunta. Yo diría que actualmente no mucho. Ya no pienso mucho en el futuro. No, estoy como bien en el día a día. ¿Algún proyecto, algo en carpeta? La verdad que estoy intentando vaciarme más que de generar proyectos. Estuve como haciendo hartos proyectos. El archivo no está aquí, un encuentro que se llamaba Sala de Ensayo, que lo realizamos en la Católica, en el IMUC y en la Chile también, donde invitábamos
digo invitábamos, pero era yo la que Claro. la que hacía todo. Era Claro. un equipo, pero... Claro, el equipo invitábamos a, otros yo. ajá, exacto, a performistas, artistas sonoros, músicos que intervinieran en las escuelas. El tema del mapa sonoro, etcétera. Actualmente, la verdad que yo creo que lo que estamos viviendo nos deja, no sé, tan perplejos que no estoy muy aquí, o sea, viviendo ahora en la actualidad misma, entonces Claro. no tengo mucha predicción, ¿no? Algo así estamos todos en realidad. Cuando tú Estamos preguntaste sobre el todos, futuro, yo estamos pensé, en la situación en que Sí, estamos, como es que como que no da es muy mucho día a como para día. llegar Hay, allá, hay claro. que pensar más Sí. allá de una semana. Marzo ahora ya. Ya, claro, marzo el objetivo. Sí. Al menos yo sé que hoy día partieron mis vacaciones, pero la academia me pide pensar en mi futuro y en la forma en que tengo que desarrollar todo ese trabajo. Sí. No, claro, ahí, pensar, suponte en estudiar, qué sé yo, no está en no está en mis planes actualmente. Pero En más- viajar sí, o sea, me encantaría. Viajar. Más que algo tan práctico, algo quizás se refiere, Andrés, también a algo creativo, artístico, quizás sacar un disco con tu trabajo. O... Hice eso ya. en un sitio que se llama Sunspace. Son Space. Sonospace. Sonospace, ok. Claro. Y ahí está tu Instagram, disco, por todos ahí está lados. tu disco. Sí, y es sobre Perfecto. las grabaciones, o sea, no son composiciones. ¿Cómo ¿no? se llama el disco? Juegos de distancia. Juegos de distancia en Sonoscape. Sonospace. Sonospace. Sí. Ya, perfecto. Claro, y ahora estoy en normalidad, como Ya. que estoy muy metida en eso, la Ya. verdad. Y para mí, yo estoy súper agradecida con la invitación de ustedes porque está pensado para radio, pero yo no había hecho el ejercicio. O sea, yo tuve un programa de radio en Sonami, Radio Sonami, con la escuela, con los ensayos de las escuelas de música, pero yo le enviaba los audios a los Sonami y ellos ahí ponían play nomás, claro. pero no. Entonces ahora se podría decir que es la primera escala. Está bien. Sí, se ¿Cómo te agradece mucho. sentiste con esa escala? Para ir terminando, yo creo ya. Sí. Sí, no, me sentí muy cómoda. Bueno, lo que les comenté antes, pensé que tal vez estaba un poco bajo el audio, pero era una idea mía. Y no, la verdad me sentí muy bien porque, claro, uno está escribiendo en su casa y lo había publicado algunos fragmentos en Instagram, entonces no. Claro, ahora fue un buen momento para mí, sí. Pero última pregunta, entonces normalidad es un trabajo que está en evolución. Sí, totalmente. Sí, ya, perfecto. Tanto la parte sonora como el texto. escrito. Sí. Ya, perfecto. Sí, Entonces está vamos a esa- ir viendo la Esa evolución. dualidad que se va comunicando finalmente, texto y sonido. Claro, ¿cierto? exacto. Con los descriptores. Con los descriptores. No, es que eso es súper Sí. interesante, Sí. esos son con los elementos que van organizando Sí, la sí, estructura de van tu trabajo. van Entonces, organizando, exacto. Tus claro. decisiones como artista, en el fondo. Claro, Claro. y también me interesa, pero bueno, capaz que esto sea un poco respondiendo a la pregunta de los proyectos, de que sea una especie, no un libro, ni libreto, es como de partitura, o sea que después se pueda hacer se puedan tomar decisiones en cómo... Una matriz que te Sí, de- sí. Bien. Sí. Está interesante eso. Georgina Canifru, bienvenida a Voltajes Aleatorios. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a los tres. Sí. Sí, Claro. muchas gracias. Y bueno, recuerden, el video posiblemente puede estar máximo el lunes de esta experiencia, ¿ya? Y recuerden suscribirse en YouTube y Y en Instagram. alguna información, compañeros, de alguna no, actividad. No, que recuerdo. ¿Alguien- Por ahora- Georgina, algo que ¿Información? invitar a la gente? Sí, que pasa alguna actividad este fin de semana. Creo que está Son Pendular al día de hoy. Cierto, Ah, son pendular, ¿no es cierto? De Andrea Gana. 2 días parece. 2 días, sí. 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 Simon en Quinta Normal. Simon ¿Cuándo? no Sí, sé bueno. hasta cuándo, pero está En el Museo de Bellas Artes de Quinta Ah, Normal, claro. muy recomendable, ¿no? Mario Z en el Mavi también. Sí. Perfecto. Ejercicios de sonido. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro invitado. Muchas gracias por escucharnos. Muchas Chao, gracias. chao, chus. Chao.